¿Qué tal, Cristian? Buenos días. Buenos días. A darle la última del módulo. Cierto, hoy es el examen, ¿verdad? Es el examen fácil. Ya saben, mis exámenes no son como tipo cuestionario de opción múltiple, pero nada exagerado. Siempre me sacan 10, ya no sé qué hacer con ustedes. Es lo bueno, quiere decir que van aprendiendo, ¿verdad? Ya llegó Gisela Torres también. Buenos días, ¿Qué tal, Gisela? Buen día, ¿cómo estás? profe. Excelente. Muy Fíjense bien, muy que bien. ahorita estoy bien, pero la verdad ando sospechoso de coronavirus. Estoy todavía en cuarentena aquí en casa, en la casa de ustedes. No estuve yendo al trabajo y nada más es que tuve contacto con mi jefe que salió positivo de COVID, pero hasta la próxima semana me hacen a mí la prueba, porque es el día 7, el lunes. Entonces, Dios quiera que ando asintomático. Si trajera el virus, pues ando asintomático, nomás como gripilla leve, pero todo bien. Déjenme les comparto la pantalla. Yo soy muy miedoso para la prueba esa del hisopo, es la que me van a hacer el lunes, pero pues bueno, todo sea por mí. Bueno, vamos a iniciar ahorita la séptima sesión. Hoy tenemos las 7 y la 8 de ingeniería de planta. Vamos a seguir viendo algunas cuestiones, luego Jorge también, Jorge Ortega, algunas cuestiones generales en las organizaciones. Las primeras dos sesiones las enfocamos a lo que es el tema muy relacionado con la ingeniería industrial en piso, con mantenimientos preventivos, predictivos, el TPM, toda esa parte que les enfocó también en la investigación de TPM. Ya para la segunda parte del módulo, que fue desde la sesión pasada, empezamos a ver cuestiones generales de las organizaciones, ¿no? Desde la estructura organizacional, la departamentalización, vimos la clase pasada, la autoridad, la responsabilidad, eso viene un poco en el examen. También, aparte de lo que ya habíamos visto de mantenimiento preventivo, correctivo, predictivo, toda esa parte. Y el día de hoy vamos a cerrar con la parte administrativa, lo último que se consideran las organizaciones, que es la parte de la planeación y del control. Por ahí les encargué el tema de investigación del FODA, que tiene mucho que ver con esta parte del control y de la planeación y el control. De hecho, lo puse aquí en la portada en referencia a que el FODA tiene que ver. ¿Por qué tiene que ver? Porque desde el inicio que se hace una planeación estratégica en las organizaciones, quiere decir que estamos viendo objetivos a largo plazo, hacia dónde va la compañía. A veces no funciona como se planeó, ¿verdad? Las cosas. Y ahí viene la etapa de control, acciones correctivas, y parte de las acciones correctivas es hacer un análisis FODA dentro de la planeación estratégica, que no es otra cosa más que analizar internamente las fortalezas y oportunidades, cómo aprovecharlas. Fortalezas y debilidades, perdón, son las internas. Y externamente, cómo actúan las amenazas y las oportunidades ante el entorno que rodea el organismo. Entonces, vamos a ver eso en estas dos sesiones de manera rápida. Fíjense, bueno, hoy el 20 de febrero se concluye entonces el módulo. Después de concluir las dos sesiones, va a estar vamos a tener el examen, pero va a estar abierto acuérdense que tenemos algunos trabajadores, ustedes son parte de ellos, pero pueden asistir afortunadamente a la clase virtual. Pero no se me aceleren, igual que en las otras ocasiones, dense su tiempo. De hecho, el cuestionario todavía no lo subo a Classroom, lo tengo en Word y necesito hacerle una exportación a Classroom. Entonces, hasta después de más o menos de las 2 de la tarde, ya va a estar en Classroom. Ya no vamos a exportarlo. Entonces, esta es la situación de Classroom. El examen final es hoy, el trabajo de investigación que les había encargado el FODA era para entregar ayer, todavía lo pueden entregar definitivamente, entre hoy y mañana, no hay problema.
no lo hayan entregado. Y la asistencia en Classroom ya está para la sesión 7 ahorita. Dentro de 50 minutos ya va a estar la asistencia de la sesión 8. Me he dado cuenta que a veces le ponen asistencia a la primera sesión y a la segunda ya no, pero ya después la ponen, no hay problema. Ok, entonces comentaba con ustedes que la parte inicial o el final que vamos a ver en este módulo es la organización, planeación y control. Vamos a ver la parte de la filosofía de la planeación. Definitivamente en toda organización, y estés en el departamento que estés o la profesión que tengas, ingeniero industrial, ingeniero mecánico, ingeniero en licenciado en mercadotecnia, las otras carreras que tenemos en UNITE, licenciado en comercio internacional, etcétera. Todas las carreras ven esta parte de la administración en las organizaciones, la planeación y el control, porque comentaba en las clases anteriores, tarde que temprano cuando tú entras como ingeniero en una organización, de acuerdo a tu entorno laboral y a cómo te desempeñas, vas a ir promoviendo de puesto cuando te vaya bien. Entonces tienes que tener dominio de estas situaciones de la organización. Y lo que vamos a ver va enfocado a la planeación estratégica el día de hoy, al FODA, que ya deben haber repasado en sus trabajos. Califiqué nada más 2. Les digo porque tuve la cuestión esta de la pandemia y esta semana fue una semana muy atípica, sin luz, sin agua y no pude accesar mucho a la computadora de plano hasta apenas antier. Entonces, bueno, ahí tengan paciencia. Por eso el examen no lo he subido todavía, pero a las 2 de la tarde ya debería estar ahí. Entonces, vamos a ver un concepto también que se llama benchmarking dentro de la parte de la planeación y del control. Al último, la parte de la corrección de las desviaciones, la etapa de control de las organizaciones. Bueno, sin más, bueno, aquí puse algunas partes del texto de administración de Kuntz, en cuanto a gestión empresarial. Y este autor nos menciona que en casi todas las empresas se realiza precisamente una planeación estratégica. Dice, aunque el grado en que una empresa u otra le dan formalidad, pues varía de manera considerable, ¿no? Hay compañías muy grandes que le dan mucho énfasis a la planeación estratégica. En las pymes o en ese tipo de empresas pequeñas, muchas ni siquiera conocen la planeación estratégica. Conocen los planes de negocio, pero no es lo mismo que la planeación estratégica. Entonces, la planeación estratégica, dice, es engañosamente simple. Analizar la situación actual y la que se espera a futuro, determinar la dirección de la empresa y desarrollar medios para lograr la misión. Se dice muy fácil, pero eso es engañoso, nos dice el autor. Nos dice, en realidad este es un proceso en extremo complejo que demanda un enfoque sistemático para identificar y analizar factores externos a la organización, compararlos con la capacidad de la empresa. Entonces, ahí en la imagen podemos interpretar de manera muy sencilla esto que estamos comentando, ¿no? La planeación estratégica se basa en analizar la posición actual contra el entorno, contra los competidores, incluso internamente, cómo se sienten los empleados, cómo están los departamentos actuando, etcétera, ¿no? Un análisis interno y externo. Y bueno, ahí se analiza o se definen acciones de acuerdo a los objetivos que se tienen a largo plazo. En la clase pasada veíamos la visión y misión. Por ejemplo, si la visión dice, dentro de 5 años, la empresa desea ser el número 1 en ventas aquí localmente en Reynosa o en Nuevo Laredo, la ciudad donde estén ustedes. Entonces, ¿qué objetivo es ese? Bueno, a largo plazo lo dicta mucho la visión y la misión. Y ya en base a eso, pues se definen acciones de ejecución y se hace una retroalimentación periódicamente, normalmente cada mes, para ver cómo vamos con respecto al objetivo fijado. Se establece un loop de control, ¿no? Entonces, esto se parece mucho al ciclo de Deming, al PDCA, realmente, ¿no? Entonces, pero la planeación estratégica sí, normalmente es difícil y es a largo plazo. No todas las organizaciones la tienen.
La planeación se realiza en un ambiente de incertidumbre porque muchas veces el entorno es engañoso también, ¿no? Por ejemplo, ahorita que veamos lo del FODA, una de las cuestiones del entorno que rodea a toda empresa, ¿no? Es el tipo de cambio, peso dólar. Todos los que trabajamos en maquiladoras dependemos, o la empresa donde trabajamos depende mucho de ese tipo de cambio. Pierda o gane en las operaciones mes tras mes. ¿Qué empresa controla el tipo de cambio peso dólar? Todas o ninguna, o algunas. A ver, ¿qué opinan? ¿Las empresas podrán controlar el tipo de cambio peso dólar? No, o sí. No, yo que no. No. Es más, ni el gobierno lo controla porque lo controlan demasiados factores mundiales. Si a Trump le da el virus ese, el COVID, pues el dólar sube, ¿me imaginas? O sea, hay muchos factores. Si hay una guerra, el dólar sube. Eh, si hay algo bueno a nivel mundial, pues el dólar baja, o sea, se mejora el tipo de cambio. Entonces, hay mucha fluctuación y en los FODAS eso se determina como una amenaza. Realmente es una amenaza a las empresas que el dólar esté cambiando para arriba o para abajo, para arriba sobre todo, pero las compañías no la pueden controlar. Entonces, en el FODA vamos a ver en un momento que hay cuestiones que no podemos controlar, que son externas, como las amenazas. Eh, y bueno, eso se ve dentro de la planeación estratégica. Entonces, fíjense, bueno, la naturaleza y el propósito de las estrategias y políticas. Aquí en este párrafo de la derecha nomás quiero denotar dos cosas. Que en todas las organizaciones hay estrategias y hay políticas. No es lo mismo una estrategia que una política, definitivamente, ¿no? Por ejemplo, dice, bueno, el término estrategia se deriva de la palabra griega estrategos, que significa general. Se ha utilizado de diferentes maneras. Entonces dice, la estrategia se refiere a la determinación de la misión o el propósito fundamental y los objetivos básicos a largo plazo de una empresa. Es una estrategia a largo plazo. Y las políticas difieren mucho, a veces se confunden, pero las políticas nada más son declaraciones de cómo se van a hacer las cosas, o es como una guía. Dice aquí declaraciones que guían el pensamiento de los gerentes en la toma de decisiones, las cuales aseguran que esas decisiones se realicen dentro de ciertos límites. Obviamente en toda empresa debe haber política. Hay política ambiental, política de calidad, en todas las compañías, ¿verdad? Entonces hay políticas, pero le ayudan a la compañía a conseguir estrategias, definitivamente, pero no es lo mismo una estrategia que una política. Entonces, la estrategia es a largo plazo, es una determinación hacia dónde va la compañía, y las políticas pues, son declaraciones, guías que debemos de seguir para tomar decisiones. Esa es una pregunta de examen, ¿verdad? ¿Qué es lo que le marca la pauta a la compañía para llevar a cabo una planeación estratégica? Estrategias o las políticas son las estrategias. La misma palabra nos marca la pauta. Entonces, dentro del proceso de planeación estratégica, pues aquí lo puse a manera de diagrama, porque a mí me gustan mucho los diagramas porque sin mucho rollo lo observas y entiendes varios conceptos, ¿no? Fíjense, aquí viene, en este autor nos marca, este es el modelo un modelo de planeación estratégica. Y dentro de ahí vienen, es un diagrama como los que vienen en los manuales de calidad de las compañías, de las maquiladoras que estamos certificados en ISO. En el lado izquierdo vienen los insumos, personas, capital, todas las entradas, ¿okay? Todas las entradas para hacer lo que hacemos, productos, etcétera, ¿no? Y hay metas, y luego ya viene a lo largo del diagrama, lo que quiero denotar dentro de la planeación estratégica, viene una parte que voy a encerrar en un cuadro verde. Vienen amenazas y debilidad y oportunidades externas, presentes y futuras. Lo que representa en el entorno, amenazas y oportunidades, tiene que ver con la planeación estratégica.
Y en la parte inferior tenemos debilidades y fortalezas internas. ¿Eso a qué me suena? Pues al FODA, ¿no? F, fortalezas, D, debilidades, O, oportunidades y A, amenazas. Entonces, en toda planeación estratégica va a estar presente el análisis de FODA, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Entonces, y ya todo lo demás que conlleva en el diagramita, pues tiene que ver hacia dónde vamos, ¿no? Para tener una dirección hacia una meta y tener de alguna manera control si no estamos consiguiendo la meta en las revisiones mensuales. Entonces, básicamente dentro del proceso de planeación estratégica pues está el análisis FODA, ¿no? Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. A veces se nos dificulta para saber cuáles son internos y cuáles son externos, fíjense. Lo vamos a ver ahorita en el siguiente slide. Pero las internas, me tomo la plumita, normalmente las internas son las fortalezas y las debilidades. Agarro, azul. Por ejemplo, un ingeniero que va a buscar trabajo, ya ustedes egresan de ingenieros y dicen, ¿sabes qué? Yo no, en esta compañía no veo oportunidad, voy a ir a buscar trabajo como ingeniero. Entonces, tú como profesionista vas a tener fortalezas. ¿Okay? ¿Qué fortalezas vas a tener? Que vas a ser ingeniero industrial, vas a tener fortalezas que conoces de manufactura esbelta, de Six Sigma, etcétera, ¿no? De ingeniería de métodos, etcétera. Pero también tienes debilidades. ¿Okay? Si vas, por ejemplo, a pedir trabajo a una empresa que es agencia aduanal, ¿cuál será tu debilidad? ¿No? Que no conoces de comercio internacional, ¿verdad? No comercio internacional. Entonces, aquí con lo que quiero ejemplificar es de que las fortalezas y las debilidades normalmente son internas de una persona o de una organización, ¿verdad? Pero las amenazas y las oportunidades son externas. Acá viene en el cuadro de arriba, ¿no? Son externas. ¿Por qué las amenazas, por ejemplo? ¿Qué amenazas cuando vas a conseguir, tú a buscar trabajo? Pues que hay más competencia. A lo mejor quien está en la generación, pues va Cristian a buscar trabajo y ahí en las entrevistas se encuentra a Gisela, ¿verdad? Entonces, es una amenaza. ¿Puede controlar a Gisela? Pues yo espero que no, ¿verdad? O Alexandra Abigail, que ya se unió también a la clase. Entonces, esa parte eh, son, son amenazas, son externas, cuando tú no lo puedes controlar, por eso son externas. ¿Y qué oportunidades puedes tener que tú no las controlas porque son externas? Pues que hay más compañías que piden, que tienen vacantes. Entonces, en un FODA sí es importante definir todo lo que es interno, que son debilidades y fortalezas, y lo que son externas, son amenazas y oportunidades. Pregunta de examen, ¿verdad? ¿Qué es lo interno? Debilidades y fortalezas. Y a veces es más fácil conceptualizarlo en primera persona, ¿no? Cuando lo aplicas, en vez de a una empresa, aplícalo a ti, ¿no? Cuando eres fuerte, por ejemplo, que si haces un FODA de tu salud, ¿cuáles son tus fortalezas? Hago ejercicio, tomo una dieta balanceada, eh, etcétera, tomo mucha agua. ¿Cuáles son tus debilidades? Pues de repente hago carnita asada todos los fines de semana, me aviento mis cervezas. Todo eso que acabo de decir, fortalezas y debilidades, ¿lo puedes controlar? ¿Tus fortalezas y debilidades? Sí. Entonces, por eso son internas. Pero si ya llevas la dieta, ¿cuáles son las amenazas que tú no puedes controlar? Los anuncios en la televisión de la pizza, las papitas, los dulces, la Coca-Cola. Todo eso son externas. Toda esa publicidad tú no la puedes controlar. ¿Y cuáles son las oportunidades esas externas?
Ah, bueno, pues que hay gimnasios en la ciudad. Tú no los controlas los gimnasios, pero representan para ti una oportunidad. Entonces, en ese, más o menos en ese entorno, ustedes se pueden imaginar cuáles son las internos que sí puedes controlar, o tú como persona o las organizaciones, y cuáles son los externos. Yo normalmente en mi mente siempre tengo fortaleza y debilidad en las personas, ¿no? Cuando soy fuerte o soy fuerte o soy débil, y eso sí lo puedo controlar. ¿Ok? ¿Preguntas ahí, jóvenes? Lo que es interno y externo en el FODA. ¿Se entendió? Si hay alguna duda, párenme, ¿verdad? O algún comentario también. Por ejemplo, aquí viene un ejemplito. A veces me pongo los diagramas y me enfoco más que en el texto. Al cabo, el texto ahí se queda para su consulta, pero me enfoco en la explicación de los diagramas más que nada, porque ahí viene lo del texto, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí dice, en la actualidad, los diseños de estrategias son asistidos por varias matrices. Estos diagramas a veces se hacen muy prácticos hacerlos en Excel, ¿no? Cuadritos, haces tu diagrama, ¿no? Entonces, durante muchos años, el análisis FODA se ha utilizado para identificar fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de una compañía. Sin embargo, este tipo de análisis es estático, lleva a veces al desarrollo de estrategias alternativas claras basadas en él. Por lo tanto, se introdujo la matriz FODA para analizar la situación competitiva de la compañía o hasta de una nación que lleva el desarrollo de 4 series de alternativas estratégicas. Ahorita vamos a ver por qué cuatro alternativas. Ahí viene un ejemplo de una matriz FODA. Fíjense cómo tiene mucha utilidad en una agencia de viajes, por ejemplo, online. ¿Qué es lo que sí puede controlar una agencia de viajes de este tipo? Ah, bueno, lo que sí puede controlar es lo que llamamos todo lo interno, que son fortalezas y debilidades. En este diagramita se le llama dimensión interna. Las fortalezas, pues es algo positivo, por eso a la izquierda viene un más. Y las debilidades, es algo negativo, viene un menos. A veces ese tipo de diagramas se vale hacerlos de esa manera para ayudarnos a entendernos. Por ejemplo, una agencia de viajes online que ahorita nos andan muy de moda. Las fortalezas, atención personalizada 24/7, 24/7 le llaman los gringos. Los 7 días de la semana, 24 horas del día, están atendiendo. ¿Por qué? Porque están en online, ¿verdad? Y si alguien pregunta algo a las 2 de la mañana, el Facebook le contesta de manera automática, ¿no? Ahí le manda información al inbox, todo ese rollo. ¿Qué otra fortaleza puede tener una agencia de viajes así? Valores ecológicos, porque promueve el turismo responsable, tiene una amplia oferta de destinos. Entonces, esas son fortalezas. ¿Las puede controlar la agencia de viajes? Sí, porque son internas. Pero tiene debilidades, por ejemplo, escasez de recursos humanos, de repente le falta gente. ¿Lo puede controlar? Sí, porque puede contratar gente. Escasa inversión, pues lo puede controlar, sí, porque puede acudir por un préstamo al banco o con amigos, qué sé yo, ¿no? Y dice desconocimiento del entorno digital, porque estamos hablando que es una agencia de viajes online. Entonces, ¿lo puede controlar? Sí, se puede poner a aprender pues cómo manejar un blog en internet o cómo hacer una página de internet, etc. Entonces, pero esta agencia de viajes también puede tener amenazas y oportunidades, pero esas son externas. Ellos no la van a poder controlar. Por ejemplo, amenazas, la demanda estacional. Pues depende si hace frío o hace calor, la gente demanda más en tiempo de calor para ir a la playa. Pero hay gente que le gusta ir a las montañas a esquiar, entonces, pero son los menos, es menos gente. ¿Puede controlar las estaciones? Pues no, es una amenaza externa, no la puedo controlar. El entorno turbulento, de repente hay agencias de viaje al por mayor. Ahora que está la pandemia, híjole, en Facebook yo he visto que hay mucha oferta de ese tipo, ¿no? Para ir acá. ¿Han ido ustedes acá a Chihuahua, se llama esa parte, Jacril, Chihuahua, donde va el tren Chepe? Nadie ha ido. ¿A cómo lo anuncian eso en el Facebook? A donde yo tengo ganas de ir es aquí a Tamaulipas, a un lugar que le llaman El Cielo. ¿Lo recomiendan a alguien que haya ido?
Nadie ha ido al cielo. No, pero dicen que sí está padre. Dicen que está especial. Pero sí, pues tienes que ir preparado, ¿no? Porque no sé qué época del año. Imagino que en verano debe ser más agradable porque es montaña, ¿no? Y bueno, así como hay esas amenazas que mencionaba, hay oportunidades. Por ejemplo, una buena relación con proveedores y agentes, el sector idóneo para la transformación digital, tendencia turística al alza. Entonces, esas son cuestiones externas, pero son oportunidades, ¿no? Porque de alguna manera podemos contactar con ellas y son oportunidades para hacer que el negocio llegue a lo que la planeación estratégica yo marqué como una meta. Entonces, así funcionan los FODAs. Fíjense, hay FODAs, normalmente no son estáticos. Un FODA de una organización puede ser uno ahorita y uno muy diferente el año que entra. Por ejemplo, ahorita prevalece la pandemia, el FODA es 1. Se acaba la pandemia, las amenazas ya cambiaron, las oportunidades también aumentan. Entonces, el FODA cambia. Entonces, aquí viene en esa figura cómo los FODAs van mutando. Puede haber un FODA del pasado, uno del presente, uno del presente más un tiempo 1, uno del presente más un tiempo 2, o sea, a futuro, ¿qué es lo que estoy viendo? Entonces, los FODAs se recomiendan a las organizaciones que sean dinámicos, ¿no? Aquí, por ejemplo, menciona pues, las dimensiones del tiempo, que es a lo que se refiere, y aquí se refiere a factores internos y externos, se fijan lo que comentaba. Los internos son las fortalezas y debilidades en la parte superior, y en la parte izquierda están las oportunidades y amenazas, que son factores externos. Entonces, las organizaciones usan mucho esta metodología en la planeación estratégica. Ahora, hay 4 estrategias o alternativas de enfrentar la realidad que te arroja el FODA. Se parece mucho a la toma de decisiones, aquella que vimos en la materia de toma de decisiones, ¿se acuerdan del mini-mag, maximin? Esta parte. Y aquí se menciona, ¿no? Son 4 estrategias alternativas para pues, enfrentar una situación que me arroje un FODA, básicamente. ¿Por qué 4? Porque depende, por ejemplo, la número 1 le llaman la estrategia de debilidades y amenazas. Si en esos diagramas que vienen en la izquierda, sobre todo el primero, viene debilidades y amenazas. Si yo las localizo, debilidades las tengo en la parte de arriba y amenazas en el lado izquierdo. ¿Ok? Entonces, en el cruce de esas dos, debilidades y amenazas, está la estrategia de A, que es mini-mini. ¿Por qué? Porque debilidades es negativo, es mini. Amenazas es negativo, es mini-mini. Fíjate. Por ejemplo, si yo le cambio a la estrategia debilidad-oportunidad, se llama mini-maxi. ¿Por qué? Porque debilidad es negativa, es mini, oportunidad es positiva, es maxi. Entonces eso mini-maxi depende de ese entorno, ¿no? De qué estamos analizando, oportunidad, fortaleza, amenaza o debilidad. Dicen, las compañías pueden decidirse por una estrategia a seguir. Por ejemplo, la estrategia debilidad y amenaza. Dice, me salió un aviso que en 10 minutos se acaba la sesión. Es que, fíjense que yo tenía la sesión de Zoom comprada, pero se me canceló ahora que no hubo internet. Tenía que hacer el pago y no lo hice. Y anoche lo quise hacer y no entró la tarjeta y ese rollo. Entonces, dentro de 9 minutos se nos va a cortar la sesión. Que no voy a avanzar rápido. Entonces, esas estrategias, por ejemplo, la primera de debilidad y amenaza, dice, busca minimizar debilidades y amenazas y se le llama la estrategia mini-mini, por minimizar. Puede requerir que la compañía, por ejemplo, establezca una inversión conjunta, se atrinchere, hasta se liquide, o sea, que dé por terminado. Entonces, dependiendo de la estrategia, va a ser el enfoque que la compañía las acciones que va tomando. Entonces, son 4 diferentes. ¿Por qué 4? Pues es donde se cruzan ahí en la matriz. Entonces, por ejemplo,
Ahí viene una matriz FODA de Chrysler que utilizó antes de fusionarse, se fusionó con Daimler, allá por el 85 creo que fue, cuando andaba en boga lo del Tratado de Libre Comercio. Y entonces ellos hicieron un análisis donde las oportunidades, por ejemplo, era la demanda de minivans de alto margen. Las minivans pues son muy costosas, ¿verdad? El creciente mercado de las SUVs, de las camionetitas cerradas, esas son oportunidades. ¿Por qué oportunidades? Porque son externas, ¿verdad? Ellos no las controla el mercado. Avances en la tecnología de información, pero también en ese tiempo Chrysler veía amenazas externas, saturación y estancamiento del mercado de Estados Unidos, creciente competencia de las SUVs y minivan de Nissan y Toyota, posibilidad de una toma hostil y competencia de General Motors y Ford. Pero esos oportunidades y amenazas, pues ellos lo veían como algo externo, ¿no? Sin embargo, también veían fortalezas y debilidades en la parte interna. Voy a cambiar la plumita. La parte interna, pues también veían que, por ejemplo, la tradición de la marca en el Tratado de Libre Comercio, la red de ventas y servicio de acuerdo al Tratado de Libre Comercio, portafolio equilibrado de ventas en Estados Unidos y la imagen de Jeep y las minivans eran redituables. Dentro de las debilidades también analizaban que pues, había un enfoque estrecho en el mercado doméstico dentro de Estados Unidos, de acuerdo al Telecan. La compañía era poco conocida fuera del Tratado de Libre Comercio y había una situación general delicada dentro de la compañía. Entonces, ya en base a ello, pues definían 4 planes posibles de acción a seguir, ¿no? El mini, mini maxi, ahí están definidos. Ellos se fueron por el maxi maxi, de acuerdo a lo que tengo entendido, que fue fortalecer los productos SUV y minivan en el Tratado de Libre Comercio y buscar una fusión con una compañía de alta tecnología que fue Daimler y se fundó Daimler Chrysler. Entonces, eso es la parte del FODA. Aquí les puse algunos ejemplos, 3 ejemplos. Voy a ver los que ustedes encontraron en el trabajo de investigación. Fíjense cómo, por ejemplo, las fortalezas, el que me gustó es el de abajo. Fortaleza, FODA de un restaurante de comida rápida. Ahorita que está muy de moda, ¿no? La comida rápida, entrega a domicilio y todo eso. ¿Qué fortalezas puede tener? Tiene una estructura de servicio a domicilio, las mejores instalaciones para juegos, en el caso, por ejemplo, de McDonald's o ese tipo de tiendas de comida rápida, y tienen capacidad de inversión, pero son cuestiones internas las fortalezas. Las debilidades también son internas, por ejemplo, opciones de comida poco saludables. ¿Por qué? Porque hablamos que es comida rápida, ¿no? De alguna manera es una debilidad muy fuerte. Área de espera limitada e incómoda puede ser una debilidad, es interna y sí la pueden controlar. No existen proveedores fijos de ingredientes, esa puede ser una debilidad interna también. ¿Qué oportunidades puede tener o amenazas que son ya las externas? Dice en el lado derecho, nuevas plataformas de desarrollo web. Entonces son oportunidades, pero depende de qué plataformas haya en el mercado, ¿no? Son externas. Tendencia de compras online, depende de la cuestión del mercado. Apertura de 2 centros comerciales ahí cerca, pues también son oportunidades, ¿no? Porque va a haber más gente ahí cerca en los estacionamientos. Si se fijan, los McDonald's, Whataburger, si se ponen a un lado de un centro comercial grande, Soriana, Walmart, de lo que sea, pues tienen más oportunidad de vender, ¿no? Este es un ejemplo muy bueno de un FODA. Amenazas, llegada de un nuevo competidor directo. A un lado McDonald's se pone típico, ¿no? Se pone el Whataburger o el otro. Incremento en el precio de las verduras, puede ser otra. Pandemia que inicia cuarentenas, son amenazas. Entonces, son algunos ejemplos. A final de cuentas, nos quedan 3 minutos. Recordemos que los FODAs son parte de una planeación, que es la planeación estratégica. Entonces, la planeación estratégica no se ve igual en un país o en todo el mundo, porque dependen a veces de la cuestión cultural.
por último, es lo que les quería explicar en esta filmina. Por ejemplo, en la cultura japonesa tienen una orientación de la planeación a largo plazo. En Estados Unidos, primordialmente, la orientación es más a corto plazo por cuestión cultural. Ellos no piensan cómo les van a hacer en 5 años. Dice Trump, no, en este año, yo quiero el muro este año y pues impacta en todo el entorno organizacional de las compañías, ¿no? Pero los chinos, ¿cómo lo ven? A largo y corto plazo. Tienen planes de dos tipos, a 5 años y 1 año, que son corto y largo plazo, ¿no? Y los mexicanos, ¿cómo lo vemos? Fundamentalmente se orientan también a corto plazo. Aquí en México, pues no estamos tampoco en nuestra cultura a un largo plazo porque lo que queremos es desarrollarnos cada vez más, ¿no? Para llegar a ese largo plazo. Y bueno, hay otras cuestiones culturales dependiendo dentro de la administración de las organizaciones, que depende de la cultura. La toma de decisiones, por ejemplo, en las japoneses, se hace de manera en consenso. Si la riegan, la regaron todos. Si tuvieron éxito todos. Eso está padre, ¿no? En la cultura japonesa. Pero en Estados Unidos, la toma de decisiones es individual. Ahí se responsabiliza a una persona cuando hay un problema. Igual que en México, ¿no? Hay toma individual de decisiones, aunque a veces se basa en el consenso en el nivel de los directivos, de los entes generales. En China hay toma de decisiones por comités, parecido a los japoneses, en la cima. Con frecuencia también a veces puede ser individual. Entonces, a veces las culturas, muchachos, de los países impactan a las organizaciones que están allí instaladas en términos de administración, de la planeación estratégica, toma de decisiones y a final de cuentas a lograr con los objetivos fijados de largo plazo. Nos queda 1 minuto. Aquí vamos a terminar la primera sesión. Les voy a dejar de compartir para darle finalizar a la grabación porque si no se me va a cortar de repente y no me va a grabar. ¿Les parece que nos